¿qué piensas sobre el aborto? ¿Es un derecho humano, es un genocidio, está bien o está mal? Eso es un derecho de cada madre a poder abortar. A poder abortar. Ya, trata de pegarte porque si no se escucha. Entonces, es un derecho a abortar. ¿Y por qué tú piensas que es un derecho? Papi, porque mira, primero que nada, cada cual decide con su cuerpo qué es lo que hace. Perfecto, tengo una vida, no sé, a ver, no estoy de acuerdo tampoco con que tengas 8 meses y te vayas por el campo a abortar así o otro comentario que sea yo, para matar al chiquito. No, un tiempo determinado, no sé, entre los 3 meses, no sé, por ejemplo. Bueno, es lo que está establecido. El producto que está adentro es parte de la mujer o es el solo, o sea, No, una vida nueva que están haciendo, pero yo creo que la mujer tiene su derecho a eso, porque si no tiene ni condiciones. Vamos a ejemplo, por un ejemplo. Si es producto de una violación a una chamaca de 16 años, la violaron. Ajá. ¿Qué hace? Y entonces tiene su vida por delante. No va a votar. No va a votar. Yo pienso ahí, porque ¿qué pasa? Que a ese caso, dentro de las estadísticas que han hecho, es 1 dentro de 1000, más o menos. Ajá, después ¿Qué que puse ese sucede? caso. ¿Qué sucede? Dime qué tú harías. ¿Eh? Dime qué tú harías. En ese caso está la adopción. Adopción. Para sí, no hacerse cargo porque tiene un futuro la muchacha. Marco, tú lo que quieres hacer. Pero bueno, ya no. Eso tú lo determinas. Bueno, lo mejor la opción es otra. Igual que no tienes condiciones, no tienes ni casa, ni nada, en tremenda perra pobreza, lo mejor es otra. Entonces, Michael, ¿cuál es la opinión tuya acerca del aborto? ¿Crees que es un derecho humano, un genocidio? A ver, mi opinión sobre el aborto es, en parte, es como explicarte, 50-50. ¿En qué caso tú lo ves en parte? Un ejemplo, si para mí es una responsabilidad y responsabilidad grande Sí. el aborto. En primera, porque si tienes la irresponsabilidad para sacarte un niño, sentarte en una mesa de un salón de operaciones, meterte en un salón para sacarte un niño, tienes que tener la responsabilidad también de usar el preservativo, de tomar anticonceptivos, de ponerte un DIU. En caso de irresponsabilidad, ¿qué tú crees? Un ejemplo que ¿Se te aborta o no se aborta? Un ejemplo que te pongo. Si ahora, ubica que yo soy mujer, traigo un niño al mundo, pero mi niño viene con síndrome de Down, yo no tengo por qué abortarlo, porque ese niño va a venir al mundo, va a vivir como usted, va a pasar un poquito más de trabajo, pero es un niño, es Sí, una vida. y en el caso de una irresponsabilidad, que por uno se descuidó Un ejemplo. usando anticonceptivos, ¿estás de acuerdo en Ahora abortar en esos casos? Aún no estoy de acuerdo En abortar. en abortar. Pero si un niño viene con varios problemas, como una ausencia de la columna vertebral, como un síndrome incompatible con la vida, o un Pero niño bueno, que va a venir a la vida como un vegetal, Sí, pienso yo que lo más adecuado es sería terminar el embarazo. Pero en el caso ese, al final el muchacho se va a morir. ¿Para qué antes y no en el momento que ya la vida le dé la oportunidad? Porque es una opción, ¿no? Pensar en que como Pero- se va a terminar la vida, no es incompatible con la vida, vamos a verla hasta que momento ya no es No, incompatible. para mí es mejor Es mejor sacarlo. interrumpirlo antes. Tú no sabes si ese niño va a durar 10 años de vegetal en una cama. Vas a tener una persona a sufrir. Sí. Una persona, para mí es mejor interrumpir el embarazo. En esos casos. Sí. En esos casos es mi manera de pensar. Ya, depende de la forma- complejidad de Sí, la... pero siento que para mí no estoy de acuerdo con el aborto porque las personas tienen que tener responsabilidad. Como mismo hay responsabilidad en distintos aspectos, tiene que haber responsabilidad. Entonces, Leandro, ¿qué tú crees del aborto? Acércate para que se escuche. ¿Está bien o está mal? ¿Es un derecho humano? Eso depende del punto de vista que tú lo veas, porque si lo ves desde el punto de vista de Para ti. personas que pueden tenerlo, Pero para ti, ¿está bien o está mal o otra? depende de la situación. Igual. Por una situación que yo consideraría que sería posible, por lo menos pensar en aborto. Estamos dando medicina, nos ha dado millones de efectos congénitos, por ejemplo, de la no formación de algún Síndrome de órgano no vital, pero un órgano que afecte demasiado a la vida, o un trastorno óseo que no, niños que nacen sin hueso. Y también más todavía si la familia no tiene condiciones como para mantener eso, ¿entiendes? Como para ese trato especial, muy especial que le dan a los niños. Ya, para que no haya maltrato infantil, mejor que haya aborto como salida. Como una cosita. Ah, sí. Miren cuál es la idea. Cada quien, el que quiere, no obligado, da su opinión acerca de la otra. Y el que dice que no y no quiere decir el por qué, ya. No, sería bueno que dijeras por qué, porque yo digo algo por algo, ¿no? ¿Sabes? En base a algo yo afirmo una opinión. ¿Tú estás a favor? ¿Estás en contra? Ay, ¿por qué? Ay, no. Pero sencillo, mira. Porque estaban quitando la vida. Ah, ¿tú crees? Que no. Que no, que estás a no
No, ¿Estás a a favor favor, o que estás en no, contra? que no, en contra que no se aborte. Que no se aborte, y no sabes por qué. Explícate. ¿Por qué? Porque eso es Porque el una Señor vida, nos manda. espérate, una criatura que uno lleva adentro y tiene un corazón que siente. Una creación de Dios. Ay, no. ¿Te parece bien o no? Vete, vámonos. La realidad es que yo no estoy a favor del aborto. Estoy en contra del aborto. Mis razones. Yo comprendo y te digo que el día de mañana si estoy en esta situación sería difícil para mí. Comprendo que hay momentos en que, como decía Yaeli, Las condiciones. las condiciones. Si tú sabes, eres una estudiante, Tienes si un futuro por eres madre delante. soltera, tienes un futuro por delante y no Y- quieres desperdiciarlo Entonces, ahora. ¿crees que en ese momento es bien abortar? No creo que esté bien, porque realmente al final puede ser una responsabilidad, puede ser que muchas veces también pudo haber sido algo malo que sucedía como una violación. que ya- Igual en ese momento de violación, ¿crees que es correcto abortar? No creo que sea, a ver, Eh, más que nada fruto de- fruto de aquello, más que nada fruto, aunque pueda parecernos doloroso. Yo entiendo a esa persona, comprendo su situación psicológica, comprendo lo que está pasando, incluso me plantearía varias veces lo que le estuviera sucediendo, estoy segura que me pondría así. Pero entiendo una cosa de que es una vida, desde el primer momento que es una celulita, que son esas celulitas que se supone que es fecundación, que ocurre en ese proceso, entiendo que está ocurriendo una vida, entiendo que esa vida tiene un propósito. Entonces, y que en no ningún soy momento- quien, en no soy ningún capaz momento, de. en ningún- para ti, en resumen, en ningún momento o bajo ninguna circunstancia es bueno abortar. Está bien. A ver, una cosa importante. Eso fue lo que quisiste decir, ¿no? Una cosa importante. No quisiera. Cuando uno queda embarazado, bueno, embarazada, porque embarazada, es porque Embarazados. así lo quiso el Señor. A veces, aunque uno no lo quiera, llega. Porque, E incluso entre la gente no cristiana, porque a ver, nosotros el como anticonceptivo cristianos no lo vemos funcionó como es y basta. algo que el Señor nos dio. Y es un propósito que el Señor tiene con nosotros. Yo estoy en contra del aborto, o sea, personalmente creo que, a ver, es mi opinión personal. ¿Por qué en contra del aborto? ¿Qué están en contra del aborto? A ver, o sea, primeramente pienso que cada cual tiene que ser responsable. O sea, no entiendo por qué. En fin, cada cual tiene que ser responsable de sus actos. O sea, y A veces si no es un acto que tú hayas hecho, que o sea, hayan si hecho no, en contra tuyo. si fuiste irresponsable Pero mira, o en el quizás caso de fuiste una responsable, violación, como ha sido el caso, que sí han sido responsables, pero sin importar cómo es, si tienes un DIU o un ateo o cualquier cosa, hay veces que sí se han dado casos que incluso sale embarazada. No sé, pienso que hay que afrontar las consecuencias, hay que aceptar las consecuencias. O sea, desde el punto de vista cristiano, creo que, no sé, como alguien decía por ahí atrás, si el Señor lo permitió, o sea, no dice la palabra que ni una hoja de un árbol se cae sin que Dios lo quiera, ¿me entiendes? O sea, si Dios lo permitió, si así sucedió, fue porque así Dios lo quiso. O sea, algún propósito Dios tiene y hay que afrontar las consecuencias. Hay veces que cuando tú no lo quieres, es verdad que es difícil. De hecho, yo no me imagino en esa situación. De verdad que no me imagino, no sé qué yo haría en esa situación, pero igual pienso que está mal. está mal. Ya, está mal. Está mal. Está mal, un tamal.